Hola, mi nombre es Damián Smuk, soy investigador del CONICET, trabajando con el grupo BA Logic en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y junto con muchas investigadoras e investigadores trabajamos en cuestiones de lógica filosófica, lógicas no clásicas, paradojas, inferencialismo, epistemología formal y muchísimas otras cuestiones. Em, y en el día de hoy vamos a discutir en particular algunos aspectos técnicos de las lógicas subestructurales, vamos a definir esos sistemas y vamos a explicar en qué sentido ciertos sistemas pueden ser subestructurales o no, y vamos a ver algún ejemplo. Les voy a dejar en la descripción algunas guías bibliográficas para continuar las lecturas si acaso les interesa. Y bueno, cualquier cosa me pueden contactar a mi mail, por las redes, como ustedes quieran. Espero que lo disfruten y muchas gracias por esta oportunidad. Las lógicas subestructurales, entonces, son un tipo de sistemas que podemos llamar no clásicos. Cuando pensamos en los sistemas no clásicos, podemos dividirlos a grandes rasgos en dos clases. Una de esas clases refiere a los sistemas que difieren de la lógica clásica en aspectos operacionales. ¿Qué quiere decir esto? En aspectos que involucran conectivas lógicas en particular, la negación, la conjunción, la disyunción y otras. Y después hay sistemas que difieren de la lógica clásica en lo que podemos llamar aspectos estructurales, generales o abstractos que no involucran necesariamente a ninguna conectiva en particular. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de sistema de familia de sistemas, ¿sí?, que difiere de la lógica clásica en términos operacionales son las familias de lógicas paraconsistentes. Estas lógicas son sistemas donde falla una inferencia clásicamente válida que usualmente es llamada explosión y a veces también ex falso sequitur quodilut, que nos dice que de un conjunto de premisas que incluye a la fórmula phi y a la fórmula no phi se sigue cualquier fórmula psi. Es decir, la idea de que una contradicción se sigue cualquier cosa. En estos sistemas paraconsistentes, esta inferencia no es válida y como podemos ver, esta inferencia hace mención explícita de la negación. Cuando pensamos en sistemas subestructurales, o sea, en sistemas que difieren en aspectos estructurales de la lógica clásica, es interesante pensar estos aspectos estructurales como características generales de la noción de inferencia, ¿sí?, como también características generales que refieren a la transición entre un conjunto de inferencias y otra inferencia, o sea, como aquello que llamamos en la literatura meta-inferencias o aspectos meta-inferenciales de un sistema. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos? Uno de ellos es la llamada reflexividad, la idea de que una fórmula phi se sigue cualquier fórmula phi misma, ¿sí? O sea, que una cosa asumida como premisa puede ser concluida como conclusión. La idea de monotonía, que dice que si tenemos un conjunto de premisas gamma y llegamos a través de ese conjunto de premisas a una conclusión psi, entonces podemos aumentar el conjunto de premisas con una fórmula phi y llegar a la misma conclusión, ¿sí? Luego la idea de transitividad, que dice que podemos encadenar razonamientos, que si de un conjunto de premisas gamma llegamos a una conclusión G, y que si de esa conclusión G asumida como premisa llegamos a otra conclusión psi, entonces de gamma misma podemos llegar a psi también. Luego la idea de contracción, que dice que si tenemos un conjunto de premisas donde hay múltiples apariciones de una misma fórmula, en particular en este caso de la fórmula phi, y eso nos permite llegar a una conclusión psi, entonces podemos reducir esas aplicaciones a una sola, ¿sí?, que no importa cuántas veces la mencionemos, que la fórmula tiene el mismo efecto. Y por último, la idea de intercambio, que dice que si tenemos un conjunto de premisas donde hay, por ejemplo, dos fórmulas, phi y g, y eso nos lleva a una conclusión psi, esas fórmulas phi y g pueden ser intercambiadas de lugar sin afectar el hecho de que vamos a poder llegar a la misma conclusión. Entonces, ¿en qué sentido trabajamos con lógicas subestructurales y en qué sentido estas lógicas no tienen o no respetan estas metainferencias que son clásicamente válidas? Hay dos sentidos, me parece, al menos, en la bibliografía especializada, y quiero introducirles acá estos dos sentidos y comentarles eh, cuáles son y qué características tienen y qué diferencias tienen entre sí. Uno de estos sentidos, esta primera opción, refiere a sistemas subestructurales donde hay fórmulas que de hecho atestiguan la invalidez de alguna de las metainferencias mencionadas. ¿Cómo podemos determinar esto si estamos frente a un sistema lógico con el que estamos trabajando nosotros?
Bueno, si estamos trabajando con teoría de la prueba, una idea interesante podría ser que con un cálculo de secuentes que tenemos para nuestra lógica, ¿sí? Alguna de las metainferencias correspondientes es inadmisible. ¿Qué quiere decir que sea inadmisible? Quiere decir que hay instancias para las cuales es posible probar las premisas de esa metainferencia, pero no la conclusión. Pensemos en el caso de las lógicas no transitivas. Esto querrá decir que hay una prueba, por ejemplo, en un caso simple de transitividad, que hay una prueba del secuente que va de phi a ji, y hay una prueba del secuente que va de ji a psi, pero no hay una prueba del secuente que va de phi a psi, si el sistema es acaso no transitivo en este sentido. ¿Qué pasa si estamos trabajando desde el punto de vista semántico? ¿Cómo saber si nuestro sistema es subestructural o no? Desde este punto de vista de la subestructuralidad, semánticamente, deberemos determinar si alguna de las metainferencias correspondientes es o no es globalmente inválida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dada una familia de evaluaciones y una noción de validez, hay fórmulas e instancias para las cuales las premisas constituyen inferencias válidas y la conclusión no constituye una inferencia válida. Pensemos en el caso de lógicas no transitivas. Esto querrá decir, por ejemplo, pensando en un caso muy simple de transitividad, que no hay evaluaciones que sean un contraejemplo para la inferencia que va de phi a ji, ni para la inferencia que va de ji a psi, pero sí va a haber evaluaciones que sean un contraejemplo para la inferencia que vaya de phi a psi. Pensemos ahora en otro sentido de su estructuralidad diferente, y para ello apoyémonos un poco en lo que hablamos de las lógicas paraconsistentes. Las lógicas paraconsistentes son sistemas donde una contradicción no implica cualquier cosa. ¿Eso quiere decir que las lógicas paraconsistentes prueben fórmulas contradictorias? No necesariamente. Eso serán las lógicas no consistentes o las lógicas inconsistentes. No toda lógica paraconsistente es inconsistente. Fíjense que el primer sentido de subestructuralidad es en verdad un sentido en el cual las lógicas subestructurales son lógicas que son no estructurales. Pero si nos remontamos a esta analogía con las lógicas paraconsistentes, podríamos pensar en sistemas que, si bien sean estructurales, puedan ser extendidas de manera, sistemas que puedan ser extendidos de manera interesante a sistemas no estructurales. Así como las lógicas paraconsistentes pueden ser extendidas a sistemas inconsistentes. Entonces, vamos a trabajar ahora en este segundo sentido y a ver cómo lo podemos caracterizar técnicamente y luego vamos a estudiar un ejemplo. ¿Cómo saber si tenemos un sistema que es subestructural en este segundo sentido de la subestructuralidad desde el punto de vista de teoría de la prueba? ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un cálculo de secuentes para nuestra lógica, deberemos ver si alguna de las metainferencias correspondientes que trabajamos antes es inderivable. ¿Qué quiere decir que sea inderivable? Quiere decir que hay extensiones del cálculo donde lo que hacemos es agregar las premisas, ¿sí?, de esas metainferencias y que no podemos, incluso con ese agregado, llegar a la conclusión de la metainferencia en cuestión. Pensemos en el caso de las lógicas no monotónicas. Esto querrá decir, por ejemplo, que podemos agregar, ¿sí?, las premisas de alguna de las reglas de monotonía a izquierda o a derecha, ¿sí? En particular podemos agregar, no sé, gamma, por lo tanto delta, y que no vamos a poder probar gamma, sigma, por lo tanto delta, pi, para alguna instancia no vacía de delta, de sigma y de pi, ¿sí? Es decir, no vamos a poder derivar lo segundo a partir de lo primero, ¿sí? ¿Cómo pensarlo esto desde el punto de vista semántico? ¿Sí? ¿Cómo saber si tengo un sistema subestructural en este otro sentido de subestructuralidad, que puede ser extendido a un sistema no estructural? La idea es que, en este caso, deberemos determinar si alguna de las metainferencias correspondientes que vimos anteriormente es lo que se dice localmente inválida. ¿Qué significa esto? Significa que dada una familia de evaluaciones y dada una noción de validez, hay instancias, o sea, hay fórmulas concretas para las cuales hay evaluaciones que satisfacen, o sea, que no son un contraejemplo, ¿sí?, para las premisas de esa metainferencia, pero que sí son un contraejemplo para la conclusión. Pensemos en el caso de las lógicas no contractivas, que querrá decir que contracción es localmente inválida. Quiere decir que, dado un conjunto de evaluaciones y dada una definición de validez, hay evaluaciones que, si bien no son un contraejemplo para la inferencia que va de gamma y dos apariciones de phi, por ejemplo, a la conclusión psi,
Esas evaluaciones sí son un contraejemplo para la inferencia que va de gamma y una sola aparición de phi a la conclusión psi. Vamos a ver entonces ahora un sistema subestructural no transitivo en este segundo sentido de subestructuralidad. Este sistema es la lógica ST, que es una lógica muy discutida en la literatura reciente, en la bibliografía especializada en lógica filosófica, en lo que refiere a discusiones sobre el significado de las conectivas lógicas, el inferencialismo, las paradojas semánticas, las paradojas conjuntistas, las paradojas de vaguedad y muchas otras cosas más. Podemos introducirlo mediante un sistema de teoría de la prueba, ¿sí? Un cálculo de secuentes, que es el que figura ahora en pantalla. Ustedes pueden ver que tenemos la regla de reflexividad, tenemos reglas de monotonía, tenemos reglas para los conectivos, negación, disyunción, conjunción, y no tenemos la regla de corte de manera explícita, y tampoco tenemos la regla de contracción y la regla de intercambio. La regla de contracción no la tenemos porque esos secuentes están formulados en términos de conjuntos. Son conjuntos de premisas y conjuntos de conclusiones a izquierda y derecha respectivamente. Entonces la regla de contracción no necesita ser explícitamente introducida. Y en lo que refiere a la regla de corte, vamos a ver que este sistema va a ser tal que si bien la regla de corte es admisible, no es derivable. Es decir, es una lógica subestructural en este segundo sentido de subestructuralidad que manejábamos. Para ver eso también, podemos pensarlo en términos semánticos, ¿sí? Esta lógica se puede introducir en términos semánticos gracias a valuaciones que contemplan tres valores de verdad, 1, 0 y un medio, que podemos pensarlos como verdadero, falso e indeterminado, con la semántica de las tablas de verdad strong-Kleene o Kleene-Fuerte. ¿Y cuál es la definición de validez para este sistema ST? En este sistema ST, una inferencia que va de las premisas gamma a un conjunto de conclusiones delta será válida si y solo si no hay un contraejemplo en particular. Los contraejemplos en este caso se conciben como valuaciones que le asignen 1 a todas las premisas y falso a todas las conclusiones. Y 0 a todas las conclusiones, ¿no? O sea, ver todas las premisas verdaderas y todas las conclusiones falsas. Si no hay una evaluación que sea así, entonces la inferencia será válida. Y es interesante observar esta definición de validez, porque no es ni más ni menos que una de las tantas definiciones equivalentes de validez que se dan en la lógica clásica, donde sabemos que en la lógica clásica una inferencia es válida si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera necesariamente, pero equivalentemente también podemos decir lo que acabamos de definir anteriormente, ¿sí? Premisas verdaderas y conclusión falsa, si eso es imposible, entonces la inferencia es válida. Y esa noción de validez es la de la lógica no transitiva de ST, y por tanto es posible probar, como se prueba en la bibliografía, que la lógica ST tiene las mismas valideces inferenciales que la lógica clásica. ¿Cómo es entonces que esta lógica puede ser pensada en términos metainferenciales, ¿sí? ¿Cómo es que podemos decir que esta es una lógica no transitiva? Esto es porque hay quienes ven a la lógica como una versión no transitiva de la lógica clásica. Y esto puede verse de dos maneras. Uno, en términos de la inderivabilidad de corte, o sea, de la inderivabilidad de esta contraparte en teoría de la prueba, de esta característica de la transitividad. Y para ello pensemos en una instancia de la regla de transitividad, la regla de corte, donde tenemos supuesto que el vacío implica lambda y que lambda implica el vacío. O sea, tenemos las premisas de lo que sería la regla de corte, donde tenemos un contexto vacío a la izquierda y un contexto vacío a la derecha en ambas premisas, y lo natural sería cortar la fórmula lambda y obtener entonces vacío, por lo tanto vacío, y a partir de eso, gracias a monotonía, poder derivar trivialidad. Pero como no tenemos la regla de corte y como no tenemos reglas para eliminar fórmulas, en este cálculo no podemos derivar ese secuente. O sea, la regla de corte es inderivable en este sistema. ¿Cómo podemos ver la no transitividad de la lógica ST desde el punto de vista semántico ahora? ¿Cómo podemos ver la invalidez local de corte? Consideremos, para ello, una valuación de Strong-Kleene, donde tenemos la fórmula phi, psi y lambda, y estas fórmulas son asignadas los valores 1, 0 y un medio respectivamente. Esa evaluación es fácil ver que no es un contraejemplo para la inferencia que va de phi a lambda, ni para la inferencia que va de lambda a psi.
pero sí es un contraejemplo para la inferencia que va de phi a psi. Justamente, phi es verdadera y psi es falsa. Entonces, esa evaluación es un contraejemplo para la inferencia que va de phi a psi. Pero como ese escenario no es el que se da en las inferencias que figuran más arriba, esa evaluación no constituye un contraejemplo para ninguna de las otras dos inferencias. Muchas gracias de nuevo por la invitación para discutir estos temas y que tengan un muy lindo día, noche, tarde, lo que sea. Hasta luego.